Vamos a hacer así. Esta va a ser la tier maker de los personajes de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Yo les aviso que viene basado hoy. Mira, vamos a poner primero God. Ya, los mejores personajes de la serie. Muy buenos, que es un muy buen personaje, pero bueno, está bien. El está bien es un personaje que está bien. Aparece ahí, es como, bueno, ¿qué opinas de este personaje? Y está bien, está bien. ¿Le falta? Es que, bueno, como que no es tan buen personaje porque, qué sé yo, no tiene un buen deck, apareció 2 minutos. Le falta, vamos a colocar ahí esos personajes. Y XD son personajes XD. O sea que vos los ves y decís, ¿qué opinás de este personaje? XD, man. Mientras avance la tier maker van a ver cuáles son los XD. Es XD. Pero bueno, vamos a arrancar. Tenemos Arcana. Estaba pensando en ponerlo entre está bien y muy bueno. Yo creo que el duelo es buenísimo porque es una pelea de magos oscuros. Está bien. Estoy entre esta duda, ¿está bien o está bueno? Tiene un trasfondo ahí medio complicado con la mujer. Yo creo que lo pondría entre está bien o muy bueno. Entre muy bueno sería como de los últimos, en está bien sería de los primeros porque siento que está sólido, el deck está bueno. Es una pelea vimos una pelea de mago oscuro contra mago oscuro, o sea, buenísima, buenísimo duelo. Pero bueno, todos dicen que está bien, bueno, vamos a dejarlo en está bien. Después lo vamos ordenando dentro de la misma fila cuál está mejor. Tenemos al abuelo de Rebeca acá. El abuelo de Rebeca es un buen personaje. Me acuerdo que era épico. Es un buen PJ. O sea, no entra muy bueno porque no es como indispensable para la serie que decís, no, qué gran personaje, la verdad. No. Yo para mí no le falta nada al personaje porque su rol lo cumple. Podría ser XD también, porque es un XD. Para mí este personaje sería XD si se manda algún duelo contra otro y el deck es tipo monstruo vainilla. Ahí sería como un medio meme el personaje. Pero no es un meme, o sea, cumple sus funciones. Personaje XD, mira, para que entiendan la consigna del XD, XD es este personaje. XD es el falso Kaiba. Este es un personaje XD. Este duelo lo estaba a punto de ganar. Hackean la compu, derriten los ojos azules. Este es un duelo que es medio raro, ya de por sí. Derritieron los ojos azules con el poder de la computación. No sé cómo hicieron eso. Le metieron ahí un programa, los cheating Shin, y se fue. ¿Qué opinás de este personaje? No puedes ni decir que está bien. ¿Qué le falta a este personaje? Nada. ¿Que él está bueno o no? XD. ¿Es mejor el Bandido Kid? Sí. El Bandido Kid se metió a un torneo, le ganó un pibe, buscó venganza, se metió al torneo. No sé, siento que hizo un montón de cosas. O le falta, porque el deck era malísimo. Siento que es muy bueno porque tiene cosas muy épicas y a la vez siento que le falta un montón porque le gané un pibe, Pegaso le leyó la mente, se quedó frustrado, fue, sacó un arma porque perdió re caliente. El deck igual está interesante. No sé, está bien. Está bien. Es como un buen PJ. No lo puedes sacar igual. En ese arco es buenísimo. Apuntás Pegaso con el dedo. En el anime lo apunta con el dedo. En el anime lo apunta con el dedo. En el manga ya está un poquito más zarpado. El abuelo a nivel de Arcana y Kit. Es medio XD. Vamos a dejarlo en XD por votación de la gente. Este va en XD. Estos son de los empresarios que se meten de la compañía de Kaiba. Son todos XD. Vamos a dejarlo por acá. Vamos con algo más tranqui. A Tristán le falta. Vamos con Tristán. Tristán puede ser God para algunos. En ocasiones es muy bueno. Le falta un montón también a este personaje. Y es XD. Tristán es todo. Es todo lo que está bien, Tristán. O sea, ¿dónde ponemos a Tristán? A ver, yo creo que es un personaje que vamos a dejarlo en le falta. Vamos a organizar en le falta. Porque le falta un deck, le falta como algo. Yo siento que tiene momentos que el personaje está muy bien. Porque está como en el grupo. Cumple su función en el grupo. O sea que entra en un personaje que está bien. Pero siento como que le falta el deck, le falta un poco más de protagonismo. Siento como que fuera del grupo de Yugi, con Joy y todos, no hace mucho en realidad. Es como más un complemento, entonces le falta. Le falta un poquito de brillo, digamos. Y pasamos con Bones. Para mí está bien, pero le falta. Para mí es un personaje que aparece 2 minutos. No, es un personaje que le falta. Y te voy a decir por qué. Bones tiene un duelo con Joy, medio que es controlado por el Bandido Kid. Medio que le decía jugá esa carta, no jugá esta, qué sé yo. Después tiene un duelo con Bakura, pierde todo. O sea, es un personaje que está un poco ahí como, qué sé yo, pierde contra Bakura. Y bueno, se termina su era, digamos. Apareció muy poco, siento que el duelo no está bien. Siento que el Bandido Kid un poco como que lo controló. Le falta, al Bones le falta. Vamos con Duke Devlin. Duke Devlin estoy entre está bien y muy bueno. El arco en el que duelea con Yugi en el juego de él es buenísimo arco. Es muy buen personaje para mi criterio. Siento que está bastante infravalorado Duke Devlin. Siento que como personaje, así como esencia, evoluciona mucho más. Tiene una evolución de cuando arranca hasta el final. Porque entra como siendo medio villano, siendo como medio malo. Después como que se va ahí buscando un poco hasta que termina siendo amigo de todos. Tiene una de las cartas que es como insignia de mi canal, que es Orgot el Despiadado, que es su carta. Así que solo por eso sumo un puntito más y lo dejaría organizando la tier list de muy bueno. Vamos con Sparroba. Sparroba está bien,
y le falta a la vez. Y te digo porque no sé si llega al nivel de Arcana y Bandido Kid, y te voy a decir por qué. Porque el personaje hacía trampa, se usaba, viste, con los hermanos. Este personaje que tenía Shinzo. Yo consigo a Shinzo gracias a Sparrowa. Usaba a los hermanos así, el que leía la mente no leía nada. El hermano le decía ahí le decía por el auricular qué cartas tenía el otro. Medio tramposo. Tenía un buen deck, pero andaba ganando en Ciudad de Batalla con trampa. Hasta que yo lo descubre. Después te das cuenta que lo hacía para ayudar a los hermanos, qué sé yo. Tiene una profundidad, tiene un coso, pero igual le falta un poco más. Siento que lo dejarían, le falta un poquito algo ahí como para cerrar. Ahí va, vamos con Panic. Panic le falta. Porque era un personaje como que se hacía como el intimidador. Estaba bueno igual el deck. Estaba bueno el deck dentro de todo porque era como que ocultaba a los monstruos dentro de las sombras. Y Yugi se manda la de Tortuga Catapulta. Le rompe el anillo de flotación y destruye y se cae arriba de todos los monstruos y gana. No vamos a entrar en esa porque eso es como está para un video igual incluso de ese duelo que estaba increíble. Con el deck solo no le alcanzaba, entonces se buscaba un par de cosas más. Yugi obviamente le puso en su lugar. Es como un bandido kit medio low cost, por así decirlo. Entonces vamos a dejarlo en le falta porque le falta un poco. A este villano de las películas era el de los cúbicos. Siento que Aigami está bien, pero le falta. A ver, hay muchos personajes acá que le falta desarrollo. Ejemplo, Bones. Apareció 2 capítulos, pierde pobre. Tristán igual podría está bien, porque no está al nivel de estos igual, ¿eh? Es lo que tiene. Los villanos de las películas, en realidad, no solo de Yu-Gi-Oh, sino en general, no te lo muestran mucho, aparecen poco, medio que es un personaje nuevo que te lo van mostrando. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de villanos de películas. Yo para mí le pongo le falta. Siento que está bien, pero le falta algo. Vamos a subir a Tristán en está bien, porque es verdad, Tristán no está al mismo nivel que estos. Porque me vas a decir que Panic es mejor que Tristán o está al mismo nivel, no. Vamos a arrancar con Pegasus. Vamos a desbloquear la casilla de God con Pegasus. Pegasus es un excelente personaje. Tiene un gran arco. Es un gran personaje. El deck de Pegasus, el deck Toon, es buenísimo. Ya de por sí, también la estética, todo lo que es Pegasus, es increíble. Después, obviamente, van pasando los capítulos. El personaje como villano se queda atrás. Aunque a Pegasus no lo consideraría villano en sí. Siento que va como por otra rama. Siento que es como más antihéroe, por así decirlo. Cuando se enfrenta a Yugi en el duelo de la cinta con el abuelo de Yugi, es increíblemente bueno. Siento que tiene grandes momentos Pegasus. Tiene un buen deck original y encima es fachero, man. Ya está, no puedes pedir nada. Es un personaje de God. El Mimo es un personaje poseído por Marik. Está bastante bien porque, ojo, en este duelo del Mimo es el duelo que tiene Slifer. O sea que es un buen duelo, es un gran duelo. Pero obviamente como personaje, en realidad este personaje no existe porque es Marik siendo poseído por el Mimo. Entonces vamos a dejarlo en XD. Pero este duelo que tiene con el Mimo es increíblemente bueno, que es el del duelo de Rival Baljam, que le hace ahí como el bucle infinito. Excelente. Le traba ahí, le traba el deck. Vamos a poner uno muy bueno. O podría ser God también. ¿Qué piensan de Odion? Yo creo que es muy bueno God. Es que nadie puede ir en contra de Odion. Odion es épico. Es más, lo pondría hasta en God. Se hace pasar por Marik. Le podía haber ganado a Joy. Y solo por órdenes de Marik, que le dijo que usa Ra. Pero si no, tiene la bestia mística de Serket. Es un gran personaje. Yo creo que no tiene ninguna falla Odion. Le falta un poquito algo más como para ser God. Porque obviamente él no es el personaje principal en sí. Es Marik. Entonces como que le falta un poquito más. Pero siento que el personaje es increíblemente bueno. O sea, Odion está creo que infravalorado en lo que es. Cuando se habla de personaje de Yu-Gi-Oh! Nadie lo menciona. Pero es muy buen personaje. Primero muy bueno. Vamos con Shaditz. Obviamente vamos a ponerle falta porque le falta un poco más de apariciones. Pero el personaje está bien. Cumple sus funciones mal. Lo vamos a dejar como primero en le falta. Como diciendo, bueno, está ahí. Están un poco en la puerta. No sé si están de acuerdo conmigo. Vamos a poner uno muy bueno. ¿Saben qué? Vamos con uno muy bueno. Weevil Underwood. Este es un personaje que está muy bueno en sí. Y como todos creo que acá lo detestamos, pero su rol de molesto es buenísimo. Y además, te digo más, no lo pongo en God porque me da un poco de bronca el personaje de Weevil. Cuando le agarra las cartas a Yugi y las tiras al agua, a todos nos dio bronca el personaje. Pero es porque su función es que al espectador nos dé bronca. O sea, nos dé enojo este personaje y creo que lo cumple muy bien. Siento que es un gran villano, tiene un gran deck, aparece varias veces. El momento que le ganan Yugi con el Monster Cardo en el arco de Arts es increíblemente bueno, es un placer verlo. No lo pongo más abajo ni más arriba, siento que es muy buen personaje. Y ahora pasamos, ya que hablamos de Weevil, vamos a pasar a Rex. Rex siento que está un poco más abajo, es más, lo pongo primero en está bien. Siento que no llega al nivel de Weevil, o sea, no es... Siento que tampoco aparece tanto, es como más secundario. Ya en el arco de sello de Oricalco, por más de que no sacaron lo tomamos en cuenta, aparece ahí un poco
con un poco de rebote. El deck está bastante bien, incluso tiene ese duelo de esa pica con Joy, también Rex. Pero siento que no llega tampoco al nivel de muy bueno. Creo que está un poco al nivel de Arcana, de Bandido. Yo lo siento ahí al nivel, pero no mucho más. Está bien el personaje. Rex Raptor está bien. Yo te digo más, a mí me gusta un poco más que Weevil, obviamente, como personaje, porque a Weevil todos le detestamos. Pero bueno, siendo objetivos, Rex está bien. Es un personaje que está bien. Loomis y Umbra. Vamos a Loomis y Umbra. ¿Loomis y Umbra está bien o le falta? Vamos a poner a Loomis está bien, a Umbra le falta. No, mentira, nada que ver. Los ponía separados, ¿viste? A ver, Loomis y Umbra, siento que están bien en sí los personajes, cumplen su función. Siento que ese duelo que tienen en parejas también un poco se caen. Cuando empiezan a chocar un poco entre ellos, ni para dupla sirven. Ahora después vamos a dar una de otra dupla, de los hermanos Paradoja, pero no. Siento que como dupla también se caen. Porque cuando se empiezan a como llevarse la contra entre ellos en el medio del duelo contra Yu y Kaiba, es un poco medio malo. Siento que a los personajes les falta, o sea, están bien como esos villanos de momento como para aparecer un momento en la trama, pero les falta como villano sólido, digamos. Son como muy secundarios y les faltan. Y ahora sí, los hermanos Paradoja. Los hermanos Paradoja son muy buenos personajes. Sencillo, son muy buenos. Primero porque son los primeros personajes en mostrar el duelo doble. El duelo del laberinto es excelentemente bueno. El guardián de la puerta es un boss monster increíble, por más de que ahora sea medio meme. Aunque ahora en el TCG vieron que tiene su nueva versión del deck. Yo la tengo ahí en el canal de YouTube también cuando la jugamos en Master Duel. No hay nada malo para decir de los personajes. Y siento que están mejores que estos. Así que vamos ahí. Vamos con Mokuba. ¿Mokuba está bien o es muy bueno? Siento que Mokuba tiene momentos que está muy bueno. Cuando habla con Seto y todo. Siento que es un personaje que Mokuba está bien. Es más, te lo pondría en los primeros, está bien, cuando se encarga de todo lo que es la organización de Ciudad Batallas. Siento que se lleva bastante al hombro muchas cosas, pero siento como que no duelea. Tiene momentos que son como muy XD de Mokuba, pero siento que también es buen personaje. Siento que lo vamos a dejar en está bien, no mucho más. Serenity, vamos con Serenity, la hermana de Joy. ¿Está bien o le falta? Siento que le falta un poco a Serenity. Aparece muy poco. Vamos a decir algo. Lo que tiene Serenity también, que es un poco la motivación de Joy. Entonces, como que le da un peso. No lo puedes, no es un personaje irrelevante. Es un personaje que tiene su peso, porque si no Joy no hubiera llegado donde llegó. Pero a la vez es como, bueno, como personaje en sí le falta. Le falta un poco más de desarrollo. No tiene ni baraja. Vamos con este. Vamos con el cazador raro, el que usaba Exodia. Y no quiero decir que es XD, porque, o sea, el duelo con Yugi cuando invoca Exodia, incluso le gana a Joy, está bastante bien. Porque tiene la baraja de Exodia. Vamos a dejarlo en le falta. Le falta porque le sacó el dragón negro de ojos rojos a Joy. O sea, se dice rápido eso. Pero, ojo. Y ahí Yugi lo recupera. Vamos a dejarlo en le falta. Le falta como personaje, obviamente le falta. Ahora vamos a un personaje que yo lo considero muy bueno. No van a estar de acuerdo, pero sí. Yo pongo a Balon en muy bueno. Sencillo. Para mí Balon es muy buen personaje. El deck que tiene Balon, el de la armadura, es increíblemente bueno. Yo sé que me dirán, che, no puede estar a la altura de Weevil, no puede estar a la altura de Duke. O sea, siento que está bien, pero a la vez, pará. Tiene una profundidad que aconseja un poco a Mai. El deck es único. Siento que está bien, pero está un poco superior a todo lo demás. Yo lo considero así. Sé que no van a estar de acuerdo, pero bueno. Para mí, a diferencia de Balon, este sí carece un poco, va un poco más por el lado de la venganza, que va contra Kaiba. Este duelea contra Joy y este duelea contra Kaiba. Siento que va un poco más contra la venganza con Kaiba, de que se quedó por el pasado que tiene. Siento que se queda un poco más atrás. El deck tampoco me termina de gustar. Qué sé yo, siento que es un personaje que está bien, pero poco más. No tiene mucho más que eso. Yo lo dejaría ahí, es medio plano, por así decirlo. Por más de que tenga ese pasado, pero siento que se quedó en ese pasado, no avanzó. Y el Balon tiene un poquito más de desarrollo, entre comillas, entre comillas. Vamos con Ishizu. Ishizu es muy bueno. Vamos a dejarlo un poco más arriba. Está al mismo más o menos nivel que Odion, Weevil. Estos van un poco más abajo. Pero siento que Ishizu es muy bueno. Cuando batalla con Kaiba, es un excelente duelo. El deck está bastante bien. Duelea bien, tiene un poco de todo. No le agregaría más nada, la verdad, a Ishizu. Ishizu está muy buen personaje. Vamos a poner a estos dos. Tanto a a Siegfried, como al hermano, que no me acuerdo cómo se llama el hermano. A Siegfried le falta. El personaje está bastante bien. El deck está muy bueno. Pero ¿qué pasa con Siegfried? Siegfried también le pasa un poco como el tema de Alistair. Se queda como enojado con Kaiba y ahí busca también la venganza. Entonces también se queda un poco... Es medio parecido a estos dos personajes en ese sentido, que se queda un poco como despechado y usa un poco al hermano como para aprovecharse de esa situación contra Kaiba en ese sentido. Y el hermano pobre, yo creo que el hermano en sí está bien, que tiene el deck del castillo... También el deck con la mecánica del castillo dorado de Stromberg también está muy bueno. Siento que está bastante bien. O sea, siento que está bien.
O sea, como que entra apenas en está bien y Siegfried no entra en está bien. O sea, a Siegfried yo siento que le falta un poco. Creo que le falta un poquito. Y a este le da ahí. Pero vamos a ponerlo en diferentes escalones para hacer esa diferencia. A los dos le falta, pero vamos a separarlos. Bueno, vamos a arrancar con otro God. Vamos a guardarnos lo mejor para el final. Vamos con Joy. Joy es God. Sencillo. Joy es buenísimo. Es un gran personaje. Siento que también le saca un poco porque Joy es como el más mandado de todos. Hace reír. Tiene grandes duelos. Tiene una evolución tremenda Joy. Al principio de la serie como al final. Yo creo que básicamente es God. El deck es buenísimo. Tiene sus momentos de comedia. Tiene sus momentos que se pone serio. Como cuando se llevan a Yugi. Es God. Simplemente es God. Joy es un personaje que no se discute. Vamos con Mako Tsunami. Mako Tsunami es muy buen personaje. Es muy buen personaje. Tanto el duelo con Yugi como el duelo con Joy son grandes duelos. Siento que es un personaje que está más que está bien. Le cuenta un poco la historia también del padre que es pescador. Le dice que lo va a buscar. El tipo se perdió en el agua hace 10 años. El duelo con Yugi termina atacando a la luna. Siento que el personaje está muy bueno. Aparece un par de veces. Los dos duelos, tanto con Joy como con Yugi, están muy buenos. Siento que es un personaje que está bastante bien. Creo que va un poco mejor que Arcana. Va un poco mejor que el bandido Kid. Va un poco mejor que Rex. La verdad, entonces vamos a dejarlo muy bueno. Siento que es un muy buen personaje. Vamos de mientras con esta que batalla con Yugi. Vamos a ponerla en le falta. Siento que tampoco es tan XD. Siento que el duelo es un poco de relleno también, como la mayoría de los que están acá en sí. Pero el duelo está bueno. Está entre medio entre XD y le falta a este personaje también. Pero bueno, son duelos de entre medio de ciudad batallas que están bien, pero poco más. Vamos a dejarla en le falta. Ya que estamos hablando de Joy, vamos a poner otro God, que vamos a poner a Marik. A estos Marik lo vamos a poner juntos. Creo que es Marik villano y Marik como personaje, Marik normal, digamos. Los dos son God. Marik es uno de los mejores villanos a mi criterio, y esta es la diferencia con Pegasus. A Pegasus lo pondría en antihéroe, a Marik ya lo pongo como villano. Es muy buen villano, tiene grandes duelos. El duelo contra Joy, estamos hablando de que a mí, por ejemplo, mi dios sagrado favorito es el dragón de Ra, entonces ya se pueden ir dando cuenta un poco cómo va la mano. Es de mis personajes favoritos, la verdad. Incluso no sé si ponerlo hasta mejor que Pegasus. Capaz que es así: Marik normal, Marik villano. Aparte es un personaje que lo ves y da respeto, da miedo. El deck estaba muy bueno, todas las sombras, así como esa crueldad como cuando batalla con Joy. Es un gran duelo, vamos a ponerlo en God. Tea está bien. Tea está bien. No me parece muy buen personaje. No me parece que le falta nada. Tea está bien, es un personaje que está bien. Acá dicen que Mai es God. Mai me parece muy buen personaje. Tiene un desarrollo muy bueno. No sé si ponerlo en el mejor de muy bueno o el peor de God. Y te voy a decir por qué. Como dicen acá, tiene un gran desarrollo. Primero, el deck está buenísimo. Cuando se surrendea con Tea, ¿se acuerdan ese duelo? Cuando surrendea con Tea, que tiene plumero como para ganarle y se la deja ganar, es buenísima también. Al principio como que hacía trampas, era muy desconfiada. Después va cambiando, se va haciendo amiga de la banda. Después también pasa de que en la saga del sello de Oricalcos va cambiando, pero al final reflexiona. Es buenísimo personaje, para mí es un gran personaje. Medio es core, te digo, y tiene un desarrollo muy bueno. No sé si ponerlo muy bueno o ponerlo en God, la verdad. Mai, capaz que entra en God, te digo más. Acá se lo dejo a ustedes. El padre de Kaiba. Vamos a poner el padre de Kaiba. El padre de Kaiba. Mira, no lo voy a poner ni en muy bueno, ni en God, ni en le falta, ni está bien. Vamos a ponerlo en XD. El padre de Kaiba es XD. Porque no le salió una. Adoptó a Kaiba y Kaiba lo superó. Después cuando viene la versión Necros, toda la versión de Noah, vamos a dejarlo en XD. El padre de Kaiba, la verdad que es XD. Vamos con el de las películas. Ya que hablábamos antes de las películas, el villano de La Pirámide y la Luz. Siento que como villano en sí obviamente le falta, porque en una película de 1 hora y media tampoco podés desarrollar mucho un personaje. Siento que está bastante bien. El concepto de La Pirámide y la Luz me pareció fantástico. Es más, La Pirámide y la Luz le tenemos que hacer un desafío en el canal de Master Duel. Se lo tenemos que hacer. Pero de momento yo creo que como villano le falta. Es bastante bueno. Igual, lo pondría acá. Tiene el deck bastante único. Todo el tema de La Pirámide y la Luz, todo lo eso. Vamos a dejarlo en le falta. Vamos con Rebeca. Rebeca está bien. No es muy bueno. Rebeca no es muy bueno. Siento que el deck está bastante bien dentro de todo. O sea, la forma de jugar se banca como duelista. Tiene un pequeño desarrollo de personaje para lo que es el personaje en sí. Siento que está bien. Vamos con Noah. Noah no lo consideraría muy bueno, te digo. Noah está bien. Tiene sus momentos, tiene su pequeño arco, digamos.
Voy a decir la verdad, nunca me terminó de cerrar Noah, tampoco el estilo de juego es bueno, pero siento que está bien, pero nunca... El arco creo que es el que menos me gusta, la verdad, vamos a decir la verdad. Siento como que está bien el personaje, pero siento que es mejor que estos, la verdad. Siento que es muy bueno ahí apenas, pero no llega al nivel de Weevil, por ejemplo, como villano. A pesar de que tengan el mismo color de pelo, no llega para mí, a mi criterio. Pero tampoco siento que está bien porque no lo quiero comparar con personajes como, no sé, con Alistair o con Rebecca. Está bien, ¿no? Está bien. Vamos con Bakura. La gente pide Bakura, vamos con Bakura. Bakura, vamos a separarlo. En bueno el Bakura normal y el Bakura, digamos, poseído por el artículo del milenio. Vamos con esta. Bakura normal. Y está bien, le falta. Es que no aparece mucho. No llega a estar un poco como lo demás. Tampoco lo vemos dueleando, no lo vemos haciendo mucho tampoco. Está como un poco ahí. Está bien. No tiene tanto desarrollo, no tiene nada. El Bakura normal. Vamos con el Bakura malo ahora. Bakura malo. God. No sé si ponerlo mejor o peor que Marik. Yo para mí están un poco ahí. Capaz que tengo un poco más arriba Marik. No sé también. Ahora después vamos a ordenar la tabla de los God. No hay discusión. Es un gran personaje. Y tiene los duelos de Bakura son muy buenos. Por más de que al principio lo vemos perdiendo bastante. Justo estamos hablando un poco contra el duelo contra Bones. Que lo vemos ahí. Por ejemplo, tanto Marik como Kaiba, como Yugi, era el único que no tenía un dios egipcio. Y como que estaba al nivel y se plantaba igual. Eso estamos hablando de arcos pasados, ¿no? Un poco más a la mitad. Siento como que siempre dio que hablar, como que siempre estuvo ahí. La verdad que como personaje es muy muy bueno Bakura. Lo vamos a dejar en God. Al abuelo de Yugi. El abuelo de Yugi lo pondría en muy bueno. Es muy buen personaje. Siento que muchas de las cosas se dan por el abuelo de Yugi. Pero estamos hablando de que tiene su trasfondo y su pasado zarpado, ¿no? También pues estamos hablando de que él tenía el dragón blanco de ojos azules. Así empezó todo. Con el abuelo de Yugi. O sea, es muy buen personaje el abuelo de Yugi. También tiene momentos el abuelo de Yugi que es lo más XD que hay. Pero bueno, vamos a dejarlo muy bueno. Vamos con Darts. Darts es God. Tiene su pasado. Hay mucha gente que a Darts lo considera bastante plano en sí cuando muestran su desarrollo. Para mí el arco de Orichalcos, por más de que no sea canon, es de los mejores arcos que hay, sin duda. Es más, lo pondría un poquito más adelante. Vamos a dejarlo un poco más adelante. El duelo de Darts es de los mejores de la serie. Ahí se habla del más infinito. Más uno infinito. En realidad no es un más infinito. Eso después lo podemos hablar. Es como lo puedo hablar en un video igual. El tema de Darts. Darts como villano es buenísimo. La baraja es buenísima. El trasfondo que tiene a mí me gustó bastante. Sé que hay mucha gente que le tiene un poco más abajo o que le falta como villano. Para mí es excelentemente villano. Excelentemente bueno como villano. Porque a Darts lo englobo más porque es el que lidera el arco. Entonces, para mí es God. Y hablando de God y hablando del arco, nos queda Rafael. Rafael va acá. Listo. Se tenía que decir y se dijo. Y el que opine lo contrario puede opinarlo tranquilamente. Se va a ir bañado del canal tranquilamente. Capitán. No sé si tan arriba. Para. No sé si tan arriba. Acá me volé. Pero Rafael es God. El desarrollo de personaje que tiene. Queda en una isla varado solo. Con 3 cartas, el Guardián y Atos, la forma de jugar es buenísima. Y te digo más, para mí, de los mejores duelos, un día voy a hacer un video de mis top duelos, uno de los mejores duelos lo tiene él contra Yugi. Cuando le cambia la carta, le da el sello de Orichalcos a Yugi y Yugi lo activa. Top momentos del anime, es buenísimo. Por más de que no sea canon, no importa. Es buenísimo. Y encima le llega a ganar a Yugi. O sea, nadie puede decir eso. ¿Me entendés? Solo Yugi, o sea, que le ganen a Atem, solo Yugi. Le ganó y encima lo metió en su juego. Cómo cuida las cartas también. Todo el trasfondo que tiene Rafael. Rafael es God 100%. Para mí, de los mejores personajes que tiene Yu-Gi-Oh! Y no acepto discusión. Así como se las conté. Se las conté. Ya nos quedamos en la recta final. Vamos a poner a Kaiba. Kaiba les falta. No, mentira. Kaiba es God. Kaiba es God. Vamos a decirlo. La verdad, Kaiba es un gran personaje. Vamos a dejarlo un poco más arriba. Siento que Kaiba también tiene momentos, me parece a veces momentos muy planos, muy repetitivo en sí, en ocasiones, con el tema de ganarle al faraón, que le tiene que ganar al faraón, le va a ganar al faraón. Y hay veces que es como, bueno, podés hacer otra cosa que ganar al faraón. Mismo lo vemos en la película, quiere volver el tiempo para ganarle otra vez al faraón. ¿Me entendés? Se queda con esa. Siento que en ese sentido Kaiba es como, ya está, superar al faraón, por favor, Kaiba. Pero es buenísimo cuando hace Ciudad de Batallas. Siento que tiene muy grandes momentos bastante altos dentro de lo que es el anime. Entonces vamos a dejarlo también. Las apariciones en GX, tiene sus apariciones en todos lados. Entonces vamos a dejarlo en God. Y con Zork tampoco sabemos mucho más. Es lo mismo que hubiera pasado con Exodia en sí. Es el trasfondo de Exodia, el trasfondo de Zork. No se sabe mucho más. Lo que es la oscuridad en sí, o sea, vamos a dejarlo en está bien, pero
No tenemos mucho más como para dialogar. Y vamos a poner a Yugi y a Atem. Los dos entran en God. Estamos de acuerdo. Yugi, para mí Yugi, no Atem. O no el faraón. O sea, estamos hablando de Yugi. Yugi normal es God. Está buenísimo. O sea, tiene un tipo normal. El chabón, si vos lo ves al inicio, quería jugar a la carta con sus amigos y poco más. Que es lo que nos pasa un poco en la mayoría de todo. Querés jugar a la carta con tus amigos y poco más divertirte. Y después terminás salvando al mundo. Cosas que pasan entre medio de un partido de cartas, puede ser. Para mí Yugi es mi personaje favorito, 100% Yugi normal, no el faraón. Yugi normal, ese es mi personaje favorito de todo lo que es Yu-Gi-Oh! Si tuviera que dar mi top 3 de personajes de Rafael también, por todo el trasfondo que tiene, el desarrollo que tiene. Hay muchos personajes acá desarrollados muy bien en este anime. Estos son de mis personajes favoritos. También el faraón. El faraón tiene momentos muy buenos, momentos muy malos. Vamos a dejarlo también en God también. Yugi chiquito es para mí top 1, 100%. Añadimos una lista más en la cual entra el Goat, que es Yugi chiquito. Así que un poco lo que vendría siendo la tier maker de lo que vendría siendo Yu-Gi-Oh! Después, si esto lo subo a YouTube, la gente me dejará ahí su opinión de para mí este un poco más arriba, para mí este un poco más abajo, y cuál es su personaje favorito. Después me dejan ahí su top 3 después cuando lo suba a YouTube.